Y bueno, continuamos después de nuestro segmento musical con la entrevista de esta semana. Y tenemos con nosotros a David Perpiñán. Él es médico veterinario, es PhD en salud animal y también es cinematógrafo. Y bueno, entre sus múltiples conocimientos y estudios, es especialista en medicina de zoológicos y tiene mucha experiencia en este campo. Así que vamos a estar hablando de este tema. ¿Cómo estás, David? Buenas noches. Hola, muy bien, gracias por invitarme, Shadi. Pues bueno, empezamos. Ahora tenemos un tema súper de coyuntura, porque como ustedes saben, se está tratando una reforma al Código Orgánico de Ambiente y vamos a tratarle en esta noche acerca de un punto específico que son los animales exóticos y la prohibición que se ha propuesto dentro de esta propuesta de reforma legislativa. Pero vamos primero a darle un poquito de contexto a lo que vamos a hablar esta noche con la visión de los zoológicos a través del tiempo. ¿Cómo empezaron un poco los zoológicos y cuál ha sido su transformación, ¿cierto? ¿Y cuál debería ser la visión o hacia dónde apuntan estos centros de manejo? Porque quizá mucha gente todavía no lo tenga muy claro. Entonces, David, no sé si es que nos puedes ayudar brevemente dándonos este contexto para hablar de este tema. Bueno, el primer zoológico se cree que apareció hace 4.000 años o algo más de 4.000 años en las civilizaciones de Oriente Medio principalmente. Luego hubo zoológicos en todas las otras civilizaciones o en muchas de las otras civilizaciones, incluyendo la civilización egipcia tenía zoológicos, las civilizaciones precolombinas aquí en América también tenían zoológicos, incluso los reyes de entre 1000 y 1700 también tenían colecciones zoológicas y en todos los casos, o en prácticamente todos los casos, la función de esas colecciones era la misma. Era un poco, digamos, lo que hoy conocemos por aparentar. Era dar a entender, era un signo de poder. Era un signo de poder que te diferenciaba de los demás. Era un signo de poder que a veces también hace ya miles de años tener determinadas especies ya era algo diferenciador. ¿Cómo ha evolucionado eso? Pues ha evolucionado muy poco, la verdad, hasta nuestros días. Los zoológicos siguen siendo en ocasiones un signo de poder. Es cierto que ya a partir eh, de 1950, 1970, dependiendo del país, surgen como hay un boom de zoológicos. Antes de eso no había tantos, sobre todo en zonas turísticas. En zonas turísticas surgen mucho y luego cada país tiene un poco una filosofía de zoológicos un poco diferentes. Como norma general, un zoológico es simplemente una actividad económica, suele estar en manos privadas y es una actividad de exhibición de animales. Hay algunos países, por ejemplo Ecuador, que le dan más importancia al rescate, pero también seguimos viendo que sigue habiendo zoológicos privados con finalidades de exhibición. Y hay algún zoológico, muy pocos, te puedo nombrar uno que ya se creó con finalidades conservacionistas, que fue el zoológico de Jersey. Todos los demás han ido intentando adaptarse a los nuevos tiempos, adaptarse a la conservación, a la investigación, a la educación, pero en la mayoría de los casos no se ha conseguido totalmente. Efectivamente, nosotros acá en el país pues tenemos una visión de que justamente estos centros zoológicos son centros donde la fauna que proviene del tráfico, que ha tenido accidentes, pues va a parar ahí con un fin de que, bueno, pues se pueda reintroducir en la mayoría de los casos. Pero bueno, tuvimos esta semana la oportunidad de visitar algunos. No sé si es que tú a breves rasgos también nos podrías comentar. ¿Qué es lo que te ha parecido los zoológicos acá en Ecuador, al menos los que pudimos ver? De los que hemos podido ver, unos 6, yo haría distinción entre 2 por un lado y 4 por otro. Entre esos 4, pues observamos una calidad muy baja en todos los aspectos, en aspectos de bienestar animal, en aspectos de seguridad. Y cuando hablamos de seguridad para los animales, seguridad para los visitantes y los cuidadores y seguridad para el medio ambiente. Algunos de esos zoológicos que hemos visitado son realmente un peligro, incluso en los 3 aspectos. Zoológicos que no cumplen ninguna función ni de conservación ni de educación.
Incluso podríamos decir zoológicos cuya función educativa es negativa. Es decir, un visitante puede llevarse una idea negativa del animal y de su medio ambiente. Luego hemos visto dos zoológicos que yo calificaría pues, que están un poco mejor. Uno basado principalmente en fauna rescatada y otro basado principalmente en lo que yo denominaría exhibición. Perfecto. Basados en este criterio, ¿no? De conservación, y sabemos que este concepto es muy amplio, podríamos hablar muchísimo de esto, pero hablando de temas de conservación, como te había comentado previamente, hubo un debate muy intenso y de hecho este tema se reavivó el debate por la importación de una pareja de jirafas al zoológico de Loja, que lamentablemente pues ya murieron con animales de 5 años aproximadamente, que murieron con un mes de diferencia en esta ciudad. Entonces, cuando se trajo estas especies, justamente el mensaje era que era para conservar las jirafas, ¿no? Entonces, independientemente de los conceptos que cada uno pueda tener como conservación, ¿a ti qué te parece esta actitud, ¿no? De importar estos animales con un fin supuestamente de conservación? Bueno, lo primero que hay que decir es que la palabra conservación es muy sexy, es muy atractiva, vende mucho. Y cuando tú simplemente estás exhibiendo animales para hacer dinero y eso cada día éticamente es más cuestionable, pues tienes que intentar venderlo como conservación. La palabra conservación en los zoológicos ya ha perdido totalmente el sentido. Es absolutamente todo lo que se haga en un zoológico, para muchos es conservación. El tema de las jirafas es un ejemplo más. No cumple ninguna función de conservación esas jirafas porque ni siquiera estaban dentro de un programa de cría coordinada con vistas a reintroducir. Por lo tanto, no hay ningún tipo de función conservacionista. Ni siquiera te han sobrevivido más de 3 años. Antes de estas jirafas vino otra más y de estas jirafas nació una cría. Ninguna de esos 4 ejemplares ha vivido más de 3-5 años en cautividad en Ecuador, en ese zoo en concreto. Con lo cual no hay ningún tipo de finalidad conservacionista. Esas jirafas se compraron a un zoo criadero que vende jirafas, no voy a decir de forma lucrativa, es simplemente un negocio como cualquier otro. No vamos a entrar en la ética de ese negocio, pero es un negocio como lo puede ser cualquier otro, como si yo doy un curso y cobro por él, es exactamente un negocio. Entonces se camufló esa compra en forma de donación, eh, y así que es cierto que cuando visitamos el sitio donde están las jirafas y cuando hemos leído todo lo referente a las jirafas, pues esas jirafas nunca tuvieron un bienestar adecuado ni forma de que hubiese una calidad, ni de que las personas que estaban al cuidado de esas jirafas, desde el último hasta el primero, supiesen realmente qué es lo que es, qué significa mantener jirafas. Entonces, la muerte de esas jirafas no es casualidad. Hay que entenderlo como algo que estaba casi predestinado, viendo cómo funcionaba ese zoológico y cómo funcionaban las personas que traían esos animales. Y hablando de este tema, ahí ya entramos un poquito a la parte de los animales exóticos, ¿no? Obviamente las jirafas son animales africanos, en este caso, pues estadounidenses y que vinieron para acá, así que no, igual no tiene mucho sentido traer estos animales. Pero bueno, la propuesta de reforma al Código Orgánico de Ambiente que se está tratando en este momento integra una prohibición de importación de animales exóticos. Hay gente que diría que esta propuesta es hasta cierto punto radical. Sin embargo, existen criterios que nos gustaría que por favor nos digas, ¿no? O sea, ¿cuál es tu visión respecto a la importación de estos animales exóticos? Ya hemos visto que conservación, pues no es uno de ellos, pero ¿cuáles otras serían las consideraciones positivas o negativas que tú le encuentras? Y esta propuesta también, ¿cómo tú la evaluarías? Bueno, el tema radical es algo que siempre que se intenta regular algo de fauna,
te van a tildar de radical. Realmente en el tema de la prohibición de fauna exótica o de la importación de fauna exótica, hay tantos motivos para hacerlo y tan pocos para oponerse, que la actitud radical es de hecho oponerse a esa legislación. ¿Cuáles son los motivos para regular o prohibir? En este caso se está yendo hacia la prohibición porque, bueno, regular, el país tiene que tener mecanismos regulatorios y a veces no los tiene. Y a veces esa regulación ya hemos visto que en otros aspectos, depende cómo se haga, no ha funcionado. Por ejemplo, las listas negativas, listas donde pones ahí especies invasoras que no quieres que se comercialicen, bien, eso no ha funcionado. ¿Cuáles son los motivos? Voy a decir varios motivos, pero luego voy a decir uno muy importante. Los motivos son que este tráfico, pues uno, genera un impacto cuando esos animales vienen de la naturaleza, genera un impacto también con especies invasoras hacia las especies nativas del país. Al final, todas estas especies exóticas acaban siempre escapándose y de todas esas especies exóticas siempre acaba habiendo especies invasoras. Ha pasado en cualquier país, vivimos en un mundo globalizado, no hay ningún motivo para pensar que no va a pasar aquí. Tenemos una falta de bienestar manifiesto en muchos de los animales exóticos que se mantienen en cautividad, que no es solo un problema ecológico, es también un problema de bienestar para esos animales. Tenemos un problema enorme en todos los países con el abandono de especies. Tenemos un problema de seguridad, es decir, estamos hablando de que ya ha habido muertes por serpientes que se han escapado, ha habido sustos con cocodrilos que se han escapado de personas que tenían cocodrilos en países donde no existe esta especie. Entonces también es un problema de seguridad. Hay un problema de sanidad animal. Todo el movimiento, y esto está más que demostrado, todo el movimiento de animales de forma global traslada también sus enfermedades y provoca epidemias. Lo mismo ha pasado con la sanidad humana. Es decir, todos esos animales pueden llegar a transmitir enfermedades a los humanos. ¿Y por qué? Pues porque son enfermedades que están adaptadas a una determinada especie y a un determinado hábitat, y cuando lo mueves a otra especie, a otro hábitat, a otra zona geográfica, pues pueden lo que se llama un salto de virus desde el animal originario que está adaptado a otros animales o personas que no están adaptados. Y por último hay que comentar el tema económico. El tráfico, el movimiento, la importación de especies exóticas es una ruina para los países que lo realizan, porque es un negocio que genera muy pocos beneficios económicos al país, pero en cambio genera multitud de perjuicios económicos, multitud de pérdidas económicas en base a estas enfermedades que se introducen, en base a las especies invasoras. Son millones y millones de dólares que cada país está utilizando cada año para controlar especies invasoras, para controlar fauna que pueda tener enfermedades, dinero que se gasta en técnicos que prácticamente no pueden dedicarse a fauna silvestre porque están todo el día trabajando con fauna exótica, dinero que se destina a erradicar especies invasoras, dinero que se destina a subvencionar a agricultores que se han visto perjudicados por todas estas especies. Entonces, desde el punto de vista económico, es una de las mejores inversiones prohibir la importación de animales, porque por cada euro, por cada dólar que se dedique a prohibir esta importación, se van a recuperar o se van a ahorrar miles de dólares en un futuro muy próximo. Y en cuanto al control de estos animales, o sea, nos dices que eventualmente, o más bien casi siempre o siempre estos animales terminan escapándose y si es que generan algún problema ecológico, algún problema ambiental, ¿cuál es la forma en la que los gobiernos generalmente controlan estos impactos? Bueno, una vez que están escapados, pues se está dedicando mucho dinero. En algunas ocasiones hay erradicación. La erradicación también tiene un problema a veces ético, de cómo hay que eliminar a esos animales. A veces se pueden eliminar de una forma un poco más ética, pero otras veces se han tenido que utilizar formas pues, que no son muy éticas o digamos que por lo menos causan dolor al animal. Por ejemplo, venenos. Luego hay otras opciones donde ya se ha visto que no se pueden erradicar y lo que se hace es intentar minimizar el impacto. También se está gastando dinero en, por ejemplo, favorecer a esas especies
que se han visto perjudicadas por la introducción de fauna exótica. Son varios motivos. Luego se está gastando dinero en creación de centros de decomiso, centros donde los animales van abandonados, en actuaciones cuando se escapa un animal para poder capturarlo porque puede ser un animal peligroso, etcétera, etcétera. Bueno, según todo lo que nos has dicho, efectivamente la prohibición de estos animales pues le ahorraría no solo al país, sino también a los centros un montón de dinero en todos estos aspectos. Ahora yo te quería, para ya ir cerrando también, uno de los argumentos con los que también pues se ha escuchado el tema de la importación de animales exóticos y es los fines educativos, ¿no? Estas jirafas también supuestamente vinieron con fines educativos para que la gente aprenda, pero, o sea, para que aprenda, supongo, de jirafas. Realmente no sabemos si es que la gente en Loja principalmente ahora son expertos en jirafas, pero esta excusa hasta cierto punto yo la veo como, bueno, o sea, si yo no veo el animal, entonces no aprendo, y casi, si no veo el animal, entonces no existe, y me suena a argumento casi terraplanista, ¿no? O sea, si yo no veo que la Tierra es redonda, entonces creo que es plana. No sé tú qué opinión tendrías al respecto con esto de que se traen animales para que la gente los vea y aprenda. ¿Se puede hacer sin animales o es absolutamente necesario y se ha visto un aprendizaje con animales presentes en los zoológicos? Bueno, hay muchos conceptos que parece que porque se repiten constantemente por parte de unos grupos pasan a ser verdad. Y esto no lo es. Uno de estos conceptos es este, de que si no ves a un animal no vas a aprender. Casualmente, este concepto lo han diseminado los zoológicos, no lo han diseminado otras personas. Otro concepto es de que de estos conceptos falsos que parece, porque los repitamos constantemente, pasan a ser verdad, es que si prohibimos el tráfico legal, vamos a fomentar el tráfico ilegal. Bueno, este es otro concepto que ya se ha visto que no es así, pero que se sigue repitiendo y repitiendo. ¿Por parte de quién? Por parte de unos comerciantes o de unas personas interesadas en tener esas especies exóticas. Hemos estado estos días un poco recorriendo parte de Ecuador, de Ecuador continental, donde yo no había venido nunca. Y tú me has visto que yo puedo identificar muchas de las especies que viven en Ecuador y no las he visto nunca en un zoológico. Entonces, bueno, eso es decir que... Y yo diría que aún identifico mejor la fauna de Ecuador que la gente que ha visitado múltiples zoológicos en Ecuador. Con lo cual, bueno, son miles de demostraciones de que no hace falta ver un animal eh, para realmente aprender de ese animal. Te voy a poner un ejemplo. El ejemplo de las jirafas. Tú ves un documental sobre África y aprendes sobre jirafas, sobre cómo viven las jirafas y sobre otros aspectos, ¿no? Cómo son perseguidas también por depredadores, etc. Tú vas a un zoológico a ver jirafas y ¿qué aprendes ahí? Estás viendo un grupo, digamos, artificial, porque generalmente se tienen menos jirafas de las que habría en un grupo normal en la naturaleza, las ves fuera de su hábitat y las ves haciendo comportamientos anómalos. Muchas veces estereotipias, en jirafas las estereotipias suelen ser linguales, estereotipias con la boca, estereotipias con la lengua. ¿Qué estás aprendiendo de eso? Pues prácticamente nada. Y mientras que puedes ver un documental, puedes leer un libro, puedes informarte por internet y saber mucho más de las jirafas. De hecho, tú estás viendo a veces animales en cautividad y lo que estás aprendiendo son cosas negativas, cosas que realmente no se deberían aprender. Como por ejemplo, ir a un zoológico y ver una pareja de elefantes. Tú podrías aprender que los animales viven en pareja, cuando realmente no es así. Por lo tanto, para que ese concepto de ver un animal y aprender sea correcto, tú tienes que mostrar al animal en un ambiente natural y haciendo los comportamientos normales. Esto no es posible en un zoológico para muchísimas especies, por lo tanto, no se produce una educación positiva. Muchísimas gracias, David. Creo que nos ha quedado al menos un poquito la película más clara.
Quisiera pedirte, por favor, si podemos cerrar este programa con un mensaje de tu parte, un mensaje a las autoridades, ya que están tratando este tema, y también un mensaje a las personas que nos están escuchando, ¿no? Respecto a los zoológicos, a qué hacer, o qué podemos hacer para aprender más de animales si tenemos este interés. Bueno, a las autoridades les diría dos cosas. Uno, teniendo la diversidad natural que tiene Ecuador, no hay ningún motivo para pensar que se puede aprender viendo animales en cautividad. El otro día estábamos en un zoológico, estábamos en, en un paisaje espectacular, un paisaje típico donde puede vivir el oso andino. Girábamos la cabeza y veíamos el oso andino en la jaula del zoológico, en un ambiente totalmente artificial, dando vueltas a una piscina de cemento y el animal mostrando estereotipias. Bueno, pues este es un ejemplo de lo que venimos comentando. A las autoridades también les diría que en el tema económico ya está bien de que el pueblo tenga que pagar por los caprichos que algunos quieren tener. Entonces esto es muy importante porque ya se ha visto en muchos otros países que los presupuestos para acabar con animales exóticos que han sido introducidos y están causando daños graves, no solo en el ambiente, sino en la agricultura y en la ganadería, al final los tenemos que pagar todos, solo porque unos cuantos quieran quieran enriquecerse o quieran diferenciarse de los demás y tener una especie exótica. Por lo tanto, aprender se puede aprender de muchas maneras y en Ecuador pues es muy fácil salir al campo y empezar a ver fauna. Fauna autóctona, que es mucho más importante aprender de la fauna autóctona y de los bosques autóctonos que no aprender de lo que pasa en África. Los ciudadanos de Ecuador deberían estar más preocupados de lo que pasa en Ecuador que no de lo que pasa en África, en Europa o en Asia. Gracias. Ahora sí, el mensaje para las personas que están justamente interesadas en aprender de animales, quizá los zoológicos no sean la mejor opción, así que ¿tú qué recomendarías para eso? Bueno, salir al campo. Creo que está bastante claro que cuando se corta esa relación que tenemos con la naturaleza, eh, no se recupera tan fácilmente. Entonces ahí ya sí que es cierto que cada vez estamos más concienciados, pero vivir constantemente en la ciudad al final te hace separarte del campo y es bueno salir al campo, ver lo que hay y también hablar con la gente que vive en el campo constantemente. Esa es una, continuar con el contacto con la naturaleza. Luego, pues comprarse unos prismáticos, empezar a conocer la fauna local, la fauna que puedes ver desde tu casa, la fauna que puedes ver en el camino hacia tu trabajo o hacia tu colegio, y luego pues informarse a base de libros, vídeos. Internet hoy en día es una fuente muy importante y lo ha sido siempre. Muchos nos hemos formado simplemente viendo documentales y leyendo libros y y yo creo que nuestro conocimiento es bastante elevado y yo trabajé durante muchos años en zoológicos y realmente lo que aprendí es a tener animales en zoológicos. No aprendí absolutamente nada de cómo vivían esos animales en la naturaleza. Muchísimas gracias, David, por tu tiempo, por tu experiencia, por compartirnos estos conocimientos y también muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando esta noche. Nos veremos en un nuevo programa de Primera Garra la próxima semana, los días lunes a las 9 de la noche, aquí en la radio de la Asamblea. Muy buenas noches con todas y con todos. Hasta luego.